Sí, Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque tú permites un día más que podamos estar reunidos como iglesia para adorar tu nombre, para recordar lo que tú has hecho en la cruz a favor nuestro. Señor, sabiendo que nosotros somos pecadores, Señor, y si no es por tu gracia, seguiríamos corriendo como lo hace este mundo, en dirección contraria a ti. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has salvado. Y no solamente te has quedado en la cruz, sino que has resucitado al tercer día para que nosotros un día resucitemos. Señor, ayúdame en este tiempo, en la exposición de tu palabra, para que pueda ser claro, Señor, y que mis hermanos puedan recibirlo. Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, Señor, abre su entendimiento. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y hay productos tan buenos que no hace falta promocionarlos, porque la calidad salta a la vista. Y muchas veces no está en el producto en sí, sino en su procedencia. Porque su procedencia respalda su calidad. ¿Quién no conoce un reloj suizo, verdad? O un café de Colombia que nos han traído y es exquisito. O también, los que les gusta la música, un violín Stradivarius, ¿verdad? De Italia, pero también un jamón de Guijuelo, ¿verdad? Un 7J, o unos plátanos de Canarias, o una sidra asturiana, o una morcilla de Burgos. Y creo que vamos a parar de hablar de gastronomía, ¿verdad? Que nos está entrando ya hambre. Sabemos que la procedencia muchas veces asegura su calidad. El origen de algunos productos garantiza su capacidad de resistencia, ¿verdad? Como el acero. Garantiza también su sabor, su durabilidad, porque tiene una historia detrás que lo avala. Y el apóstol Pedro presenta algo parecido cuando se dirige a estos cristianos que vamos a estar viendo. Muchas gracias. En esta mañana, el apóstol Pedro presenta algo parecido. La calidad del cristiano reside en su nueva procedencia, porque hay una historia que lo avala. Pedro comienza su epístola diciendo que el cristiano es uno que ha nacido de nuevo. Y versículo 3, acompañarme, primera de Pedro 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Su nueva procedencia, a la que está haciendo referencia el apóstol Pedro a estos cristianos, va a garantizar, ¿verdad?, la calidad de estos cristianos. Y vuelve a repetirlo en el versículo 23. Lo reitera. Fijaros, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el cristiano es uno que ha nacido de nuevo, ha recibido una nueva procedencia, con lo cual el cristiano está capacitado para mostrar una nueva naturaleza. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 2 del primer capítulo, fijaros, dice, porque los cristianos hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, y fijaros, aquí viene, para obedecer a Jesucristo. Y Pedro sabe que el cristiano tiene el privilegio de mostrar su testimonio. El testimonio que se parece al de Cristo. Pero por eso el apóstol Pedro va a poder decir a continuación en el versículo 23 del capítulo 1, por tanto, ceñid. Es decir, habéis nacido de nuevo, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. A continuación, dice, por tanto, ¿verdad? El cristiano puede no solamente ceñir, sino a continuación dice,
en el capítulo 2, por tanto, desechando. Así que estos mandatos señalan que el nuevo nacimiento permite al cristiano llevarlos a cabo. Y los versículos que vamos a ver, del 11 al 17 del capítulo 2, presenta cuál es el efecto de un buen testimonio. ¿Cuál es el efecto de un buen testimonio? Y el apóstol Pedro ha dicho, habéis nacido de nuevo. Habéis nacido de nuevo. Así que no tenéis excusa. No tenéis excusa. Y vamos a hacer lectura desde el 11 al 17 del capítulo 2. Fijaros, así dice la palabra del Señor. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad y a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Así que la obediencia a Dios, ¿verdad?, es posible para el cristiano, pero también a las autoridades. Y Pedro, en el contexto inmediato, en los versículos anteriores, ¿verdad?, ha estado diciendo que los cristianos ahora son un pueblo distinto, un pueblo único, un pueblo comprado por Dios. Son un linaje escogido, son los nuevos sacerdotes y la nueva nación. Y esto es con un propósito y un fin. Fijaros lo que dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Este es el propósito de todo aquel que pertenece a la familia de Dios. Dar la gloria al Padre y proclamar el buen nombre a quien Él pertenece. Dios es el que merece toda la honra, toda la gloria, porque ha ofrecido a su Hijo Jesús en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para que podamos acercarnos a Él sin miedo. Así que en esta mañana, si eres cristiano, puedes acercarte a Dios sin miedo. Puedes acercarte a Dios sin miedo. Y Pedro insiste de nuevo en que nuestra forma de vivir debe marcar la diferencia. Es decir, nuestro testimonio debe ser distinto a lo que éramos antes. Debe ser evidente que somos distintos, que no somos como los de aquí, que nuestra nacionalidad es otra, que no seguimos la corriente de este mundo, que tenemos otros valores, porque hemos nacido de nuevo al recibir el Evangelio. Pedro va a rogar a los creyentes que actúen conforme a lo que ahora son, para que los que observan, porque estamos siendo observados. No sé si habéis salido esta mañana por la puerta de vuestra casa y había algún vecino. Nosotros tenemos vecinos y cuando nos ven por la mañana vestidos bien, cuando nosotros somos de campo, dicen, ¿dónde irán estos? ¿Todos los domingos van a una boda? Bueno, pues casi. Celebrar las bodas del Cordero llegará su día, pero nosotros lo estamos anticipando, ¿verdad? Así que estamos siendo observados. Si los mismos cristianos que dicen ser alcanzados por el Evangelio son iguales que los del mundo, ¿qué prueba de poder tiene el Evangelio? ¿O qué diferencia hay entre los dioses que ellos sirven? ¿Cómo voy a decir, verdad, que este Rolex suizo es bueno si ni tan siquiera da la hora? ¿O cómo voy a decir que esa Fender suena bien si ni siquiera tiene cuerdas?
Hoy veremos la importancia de un buen testimonio. El buen testimonio colabora con el Evangelio y cumple los planes de Dios. Y los versículos que van del 11 y 12, veremos cómo el buen testimonio colabora con el Evangelio. Fijaros, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y si nos damos cuenta, este amados señala cuál es la posición del creyente delante de Dios. Somos amados. Estos cristianos ahora son los favorecidos, son el pueblo que representan a Dios, por lo que también son amados por Pedro. Este amados confirma quiénes son ahora y cuál debe ser su postura a lo que les va a decir a continuación, porque las palabras que les va a decir son duras, son muy duras. ¿Someterse a las autoridades? ¿Cómo me voy a someter a un cretino como este? Bueno, vamos a ver el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pedro hace un ruego sabiendo que lo que les va a pedir lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los cristianos son extranjeros y peregrinos. Y no sé si sabéis lo que significa extranjero y peregrino. Ser extranjero y peregrino es alguien que está de paso por un tiempo en un sitio. Significa que no pertenecemos al lugar donde nos encontramos. Y eso somos los cristianos, cada uno de nosotros. Y esta palabra extranjero significa al lado de casa. Persona que reside temporalmente en un país, pero que no es el suyo. Eso es lo que somos los cristianos. Así que debemos de ser conscientes de que no pertenecemos a este lugar donde residimos. ¿Por qué no somos de este lugar? Porque no recibimos el mismo trato que los locales. Ni nosotros tenemos los mismos derechos ni las mismas ventajas. En cuanto se enteran que tú eres cristiano, vas a tener problemas. ¿Tienes problemas? ¿O pasas por uno del mundo? Por lo que el cristiano no debe perder el tiempo en lo que no le pertenece. Al igual que cuando yo voy a un hotel o a un hostal o a un albergue, no me pongo a quitar los cuadros, cambiarlos de sitio, no me pongo a cambiar las cortinas. De la misma manera el cristiano no pierde el tiempo aquí. No se involucra en este sistema que nada tiene que ver con él, ni en apoyar los propósitos de un mundo que desecha nuestra fe y está en contra de Dios. El cristiano debe esforzarse por lo que realmente tiene valor, su hogar celestial. Y Pedro esto lo entiende. Pedro hasta cambió de oficio, ¿verdad? Ser de pescador, ¿verdad? De peces a ser pescador de hombres. Los dos términos extranjero y peregrino son sinónimos, que nos recuerdan que estamos de paso. Y son muchos los cristianos que viven sin entender esta verdad. Están siendo arrastrados por el engaño, ¿verdad? Por el error de este mundo, por este sistema. Y Pedro tiene que advertirles de su debilidad. Y nos tiene que advertir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué fácil queremos correr muchas veces en el mismo lado que corre el mundo. Y Pedro tiene que decirles, tiene que advertirles que ellos son débiles. Y aunque tengan una nueva naturaleza y anhelos diferentes, todavía viven en un cuerpo pecaminoso. Es decir, todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso, que tiene deseos contrarios a los que Cristo, ¿verdad? A los de Cristo. Fijaros, os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, los placeres que ahogan tu vida espiritual. Esas actividades que perjudican tu corazón, que perjudican tu mente, para que te puedas relacionar con Dios. Tener deseos en sí mismo no es malo, siempre que no sean deseos pecaminosos que te lleven a pecar. El mal deseo, ¿verdad?, se origina por causa de nuestra vieja naturaleza, que todavía combate con el Espíritu Santo. Y lo sabemos. Desde bien temprano, ya por la mañana, ¿verdad? La pereza. Tenía un hermano que decía que desde nada más levantarse tenía la lucha. Tenía que luchar
con Sabanás, refiriéndose, ¿verdad?, que nos cuesta la pereza. Vivimos en un cuerpo, ¿verdad?, que todavía tiene deseos carnales. Y esto es importante, por eso quiere recordárselo el apóstol Pedro. Quiere advertirles de su debilidad. Es decir, los placeres ahogan, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Así que el mal deseo se origina por causa de nuestra vieja naturaleza. Y si no los refrenamos en seco, esos malos deseos, el pecado nos va a arrastrar hasta hacer lo que Él quiere. ¿Y qué va a ocurrir como resultado? La muerte, la tristeza, la falta de gozo, el desánimo. Otra vez he pecado. ¿Y cuáles son esos deseos a los que hay que abstenerse? Pedro presenta una pequeña lista de deseos pecaminosos en el capítulo 4, versículo 3, que combaten contra el alma. Y la palabra que utiliza combatir no se refiere a una peleita de niños pequeños, ¿verdad? Se está refiriendo, van a muerte. Esos deseos van a muerte. Los deseos pecaminosos te llevan a la destrucción. Esos deseos son, fijamos, vayamos al capítulo 4, versículo 3. Porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agradan a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías. Esto es lo que debemos de desechar. Combatir contra ello, ¿verdad? Y esto es algo que, bueno, esto no me ocurre a mí, yo soy un cristiano fuerte. Pues no te veas tentado. Estos tienen la intención de destruir lo más importante que tiene el cristiano, que es la comunión con Dios. Estos deseos caracterizan, ¿verdad?, a los que viven sin Dios. Borracheras, orgías. Pablo, también en la epístola de los Gálatas, presenta otra lista donde otra vez encabeza la inmoralidad. Y no solo sexual, sino cualquier tipo de inmoralidad. La impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y fijaros lo que dice el apóstol Pablo, contra los cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Y por qué dice que nos abstengamos? Pues porque podemos hacerlo. Hermanos, podemos hacerlo. Porque la nueva vida y el Espíritu que mora en nosotros nos da la capacidad de refrenar la carne. De refrenar la carne. En la medida que vamos madurando, el Señor, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión, el Señor nos va proveyendo capacidad para frenar todas estas tentaciones, ¿verdad? Por eso lo dice el apóstol Pedro, porque podemos hacerlos. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias terribles si no refrenamos la carne. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Verdad? La destrucción del testimonio. La destrucción del testimonio. Sabemos que ningún pecado puntual de estos nos va a quitar la salvación. Y además, el apóstol Pedro al principio lo dice, tenemos seguridad plena, pero va a quitar nuestro testimonio. ¿Y qué va a ocurrir? Tendremos que asumir las consecuencias, la vergüenza, la pérdida de gozo. Y cualquiera que haya leído Segunda de Samuel, ve cómo la vida de David va en ascenso, de bendición en bendición, de popularidad en popularidad, hasta el capítulo 11. ¿Qué ocurre en el capítulo 11 de Segunda de Samuel? En vez de estar con sus soldados, está en la terraza, echándose la siesta, mirando por la ventana, cae en sensualidad, en pecado. ¿Y qué ocurre a partir de ahí?
dejarse llevar por sus pasiones carnales, cae en descrédito, cae en vergüenza, en menosprecio y un sinfín de problemas familiares. Un hijo mata a otro hijo, se acuesta con... Pero ¿quién va a ser él para decirle a sus hijos? Su testimonio está destruido. Su testimonio está destruido. Vergüenza, menosprecio y un sinfín de problemas en el liderazgo con el pueblo, en el liderazgo con sus soldados. ¿Fue perdonado? Claro que fue perdonado. Pero ¿qué pasó con su testimonio? Su testimonio fue dañado y nunca más vivió tranquilo sin sufrir las consecuencias de su pecado, hasta la muerte. Así que fijaros si es importante que estemos pendientes de las tentaciones, de los pecados que nos pueden arrastrar a quitar nuestro testimonio. Nuestra conducta tiene grandes efectos para nosotros y los que nos rodean, tanto si son negativos como si son positivos. Y es lo que quiere hacernos ver el apóstol Pedro. Pedro nos dice en el versículo 12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, a fin de que ellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que Dios quiere alcanzar a sus escogidos y que seamos un testimonio vivo para los pecadores. Porque quiere llamar a través de su palabra y de las vidas transformadas de sus hijos a nuevos creyentes. Y esto es importante que lo entendamos. Hay una tendencia últimamente diciendo que el testimonio, bueno, ni siquiera para qué vamos a predicar. Si Dios ya tiene a sus elegidos, a sus escogidos, no hace falta ni predicar, ni el testimonio. Ese es un error. Ese es un error grave, muy grave. La conducta, fijaros, del cristiano no debe ser un tropiezo para los incrédulos. Al revés, deben ver vidas transformadas, vidas que viven lo que hablan. Una vida transformada no va a salvar a nadie. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Una vida transformada no va a salvar a nadie, pero dará lugar a que te escuchen cuando les presentes el Evangelio. Y esto es algo que debemos de entender. Si mi testimonio no va acompañado de una presentación del Evangelio, no va a haber un cambio en la otra persona, porque quien cambia es la palabra de Dios. Pero mi buen testimonio va a hacer que la otra persona me escuche. Y esto es importante que lo entendamos. Esto es importante que lo entendamos. Así que lo que se hace y lo que se dice deben ir de la mano. No es razonable decir una cosa y hacer otra. Fijaros lo que dice el Señor Jesús, del buen árbol sale buen fruto. Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que es fácil darse cuenta que estamos siendo observados, como he dicho anteriormente. Muchos están pendientes de cuáles son nuestras decisiones, nuestras posturas, si estáis en el trabajo, si estáis en la escuela, ¿verdad? A ver qué haces tú con esto. ¿A quién votas tú? ¿Qué harías si están pendientes de nuestras decisiones? Porque están pendientes de lo que hacemos. Así que fijaros si es importante nuestro testimonio. Y tener claro los conceptos bíblicos para mostrarles a los que están a nuestro alrededor cuáles son nuestras posturas, ¿verdad? Pero dice que nuestra conducta tiene que ser irreprochable. Es decir, que no tiene defecto o tacha, y esto es algo difícil, ¿verdad? Difícil. Quien mejor nos conoce son los que están en casa con nosotros y saben que tenemos muchas tachas, ¿verdad? Pero debemos de esforzarnos, ¿verdad? No ser hipócritas, vivir en hipocresía, no. Mostrarle que yo también caigo en pecado y tengo que arrepentirme y acudo a Cristo. Y acudo a Cristo. Así que la palabra, ¿verdad? Irreprochable significa, ¿verdad?
no tener mancha. Y la palabra significa tomar algo con fuerza. Es decir, no podemos ser capturados o derrotados en una posición de desventaja. ¿Y por qué debemos ser irreprochables? Pues porque van a buscar una razón para desacreditarnos. Dijo aquello, hizo aquello otro, ¿verdad? Están viendo. Fijaros lo que dice el versículo 12, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Es bueno que no perdamos de vista el contexto al que se está refiriendo el apóstol Pedro. Esta carta se escribió para fortalecer a los primeros cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos. Estos pequeños grupos del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, estaban siendo acosados por su fe a Cristo. Estaban siendo el objeto de burlas, denuncias falsas de los incrédulos, que no tenían ninguna base ni ningún fundamento. Estos cristianos eran acusados de rebeldía, porque se decían que se estaban rebelándose contra el César al negar la adoración al César. Estaban sufriendo el rechazo y muchas veces se convertían en mártires, ¿verdad? En sufrimientos, incluso eran echados a los fosos, ¿verdad? Para que el pueblo romano se divirtiera viendo cómo se comían a los cristianos. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Está escribiendo a estos creyentes que su testimonio estaba haciéndoles sufrir. Estaba haciéndoles sufrir. El depravado emperador Nerón, cruel, déspota, despiadado, aparte de ser un exhibicionista, ¿verdad? Un travesti decadente. Este hombre empezó a reinar con 14 años. Bueno, empezó con 17 años y estuvo 14 años reinando, del 54 al 68, y culpó a los cristianos de los incendios que ocurrieron en Roma y que él mismo había provocado, porque aparte de ser un pervertido, ¿verdad?, le gustaba la construcción. Y como quería construir más partes de Roma, quemaba partes de Roma y acusaba a los cristianos, tristemente. Así que él había provocado y que hacía acusar a los cristianos como rebeldes, provocando sobre los cristianos el rechazo de toda la población. Y este es el contexto al que está escribiendo el apóstol Pedro. Pedro exhorta a los cristianos a esforzarse, a tener una actitud ejemplar para que las acusaciones de los incrédulos queden sin argumentos. Fijaros lo que dice, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas. Los incrédulos siempre, como he dicho, están examinando la conducta de los cristianos. El mundo no entiende nuestra fe, ¿verdad? No entiende nuestra fe a Dios, pero les llama la atención. ¿Los domingos van a la iglesia? ¿Se aman entre los hermanos? Al igual que inventaron acusaciones falsas sobre Cristo, los cristianos van a ser acusados, ¿verdad? Acusaciones falsas por su conducta, ¿verdad? Y van a extrañarse. No, si hacen eso será porque obtendrán algo. ¿No lo habéis oído alguna vez eso? ¿Verdad? Van a dudar de sus motivaciones. ¿Por qué? Porque somos distintos a este mundo. Somos distintos a este mundo. El cristiano debe esforzarse conscientemente para mostrar que es un hijo de Dios. Pero además Pedro introduce un motivo concluyente, definitivo, para que nos esforcemos a no pecar. Fijaros, y es que el buen testimonio del cristiano tiene gran influencia para los incrédulos. Es decir, el testimonio del cristiano hace que el incrédulo escuche el evangelio y sean salvos. Fijaros lo que dice, y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y un incrédulo, si no entiende el evangelio, no va a glorificar a Dios. Por esto es importante nuestro testimonio. ¿Cómo van a ver a Cristo en nosotros si andamos sin Cristo? ¿Cómo van a ver a Cristo en nosotros si andamos sin Cristo?
esta frase, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, está apuntando a que la conducta irreprochable del cristiano juega a favor del impío, cuando Dios decida salvarle. Así que el testimonio es una buena herramienta evangelística. No desaproveches esta herramienta. No desaproveches utilizar esta herramienta para alcanzar a los perdidos. No la desaproveches. Y a veces no podemos presentar el Evangelio a ciertas personas o grupos, pero Dios nos enseña que el buen testimonio y una vida de piedad allana el terreno para que la semilla del Evangelio crezca y sea recibida. Y sea recibida. Fijaros lo que dice, si no, no hubiera dicho el Señor Jesús en las bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el testimonio es importante. El testimonio es importante. Y esta corriente de reformadores, ¿verdad?, que dicen que no, bueno, están en el error. ¿Por qué nos llama a la gran comisión a llevar el Evangelio? ¿Por qué nos dice que brillemos ante este mundo? Porque tiene poder, Dios lo utiliza. Así que somos utilizados por Dios. Somos utilizados por Dios. Así que hemos visto que un buen testimonio colabora con el avance del Evangelio. Pero ahora en estos versículos que van del 13 al 17, el buen testimonio del cristiano cumple la voluntad de Dios. Fijaros lo que dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores, como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, Señor, cuál es tu voluntad? Nos decimos. Señor, muéstranos tu voluntad. Hermanos, poner vuestra vista en los ojos, en la Biblia. La voluntad del Señor es que hagamos las cosas bien, que nos sometamos, ¿verdad?, a las instituciones humanas, ya sea al rey como autoridad y a los gobernantes. Y esto es difícil, lo sé que esto es difícil. Y dependiendo de qué países, si estamos en una democracia o estamos en una dictadura, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿quién ha puesto a los gobernantes ahí? ¿Los hemos puesto nosotros con nuestros votos? Bueno, pero ¿quién es el que decide? ¿Quién es el que hace salir el sol? ¿Verdad? ¿La luna? Ese es el que decide. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y fijaros lo que dice este verbo, someteos. Es un imperativo fuerte que no da lugar a dudas. Pedro quiere asegurarse de que no haya ningún malentendido entre los cristianos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque muchas veces el pensar que ser extranjero y peregrino en este mundo no nos da, ¿verdad?, nos ofrece el derecho de desobedecer a las autoridades. Bueno, como no soy de este mundo. Y Pedro quiere dar en el clavo. No. Ser extranjeros y peregrinos, es decir, aunque no pertenezcamos a este mundo, nos tenemos que someter a las autoridades. A las autoridades. Y podría malinterpretar sus palabras y perder la oportunidad de dar un buen testimonio. Este término someteos significa colocarse debajo. Esto no quiere decir que la persona que se somete pierde su dignidad, sino que sabe que es Dios mismo el que les pone en esa posición de autoridad. Y os acordáis, el Señor Jesús delante de Pilato, ahí en Juan 19:11, que le dice el Señor Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Y esto es importante que lo entendamos. Es decir, el creador del universo
se está sometiendo a las autoridades de los hombres, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Si él mismo se sometió a las autoridades de los hombres. Aunque sabemos que los creyentes no estamos bajo la autoridad, ¿verdad?, humana, sí debemos someternos a ella, porque es Dios quien la instituyó. El creyente no debe ser ningún revolucionario, ni encabezar ninguna manifestación de desobediencia, ni alentar, ¿verdad?, a la desobediencia a las autoridades. Y da igual que estemos viviendo en una democracia, como he dicho antes, o en una dictadura. La Biblia es clara al decir a quién tenemos que someternos. ¿A quién? Versículo 13. A toda institución humana. Y esto va desde la más baja. ¿Cuál es la más baja? Los hijos se someten a los padres, hasta cualquier institución que haya recibido autoridad competente, en cualquier área. Es decir, cualquier autoridad delegada. Y da igual si nos gusta o no la institución que gobierne, si es de nuestra preferencia o no, si es de mi partido político o no. Si los cristianos en el tiempo de Pedro se hubieran negado a obedecer las leyes romanas, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido? Que su acusación sería cierta. Su acusación hubiera sido cierta. ¿Alguien piensa que los gobernantes de esa época eran justos? ¿Alguien piensa que eran justos? Eran perversos, crueles, vivían en un sistema opresor y despiadado, pero siempre, y esto es importante, hermanos, mejor que la anarquía. Todas las formas de gobierno son un desastre. Están dirigidas por impíos, pero reconocemos que la autoridad civil la establece Dios. Cualquier mal gobierno es mejor que un no gobierno. Y Pedro les indica que deben someterse a las autoridades. Y aquí viene, por causa del Señor. Por causa del Señor. Es decir, toda autoridad que gobierna es constituida por Dios. Toda autoridad que gobierna es instituida por Dios. Y lo vemos también, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13:1. Los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe en Roma y el emperador Nerón, dicen los historiadores, que comenzó a reinar caprichosamente a los 17 años, ¿verdad? ¿Un gobernante con 17 años? ¿Cómo va a llevar un país? Así ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Reinó de manera déspota y 17 años después se suicidó. Y Pedro sufrió martirio años más tarde, después de haber escrito esta epístola, donde les está mandando que se sometan a este, que fue quien le hizo morir. Así que no nos podemos quejar. Si estamos gobernados por quien estamos, está bien. No nos podemos quejar, ¿verdad? No nos podemos quejar. Pedro sufrió el martirio de esas autoridades. Como podéis imaginar, este no sería un gobierno de su preferencia, pero reconoce que someterse a las autoridades es cumplir los propósitos de Dios en este mundo. Los reyes, los presidentes, los ministros, los gobernadores y hasta el vigilante del metro están puestos por Dios para realizar las funciones de autoridad para hacer cumplir la ley. Desobedecer al rey o al emperador es desobedecer a la autoridad delegada de Dios. Y Pedro exhorta a los creyentes a obedecer estas autoridades. Hermanos, esto es muy difícil, ¿verdad? Esto es difícil. Muchas veces tener que obedecer a impíos que no miran por nada el beneficio ni siquiera del pueblo, menos el beneficio de Dios.
Cuando Pedro menciona a los gobernadores, se refiere a las personas que son enviadas, ¿verdad?, por el emperador para hacer cumplir la ley. Y sabemos que el pueblo judío era rebelde y sabemos de sobra que el emperador tuvo que mandar allí gobernadores, y tenemos estos 3 gobernadores que aparecen en la Biblia, a Pilato, a Festo, a Félix, y eran enviados para gobernar, y como dice, para el castigo del malhechor. Estos gobernadores representaban la autoridad romana y eran enviados a las poblaciones, como la judía, porque eran rebeldes al emperador. Estos gobernantes aplicaban castigos a los criminales que eran condenados por delitos. Por eso los oficiales ahí en el templo y los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, diciendo, fijaros la acusación, lo que dijeron, pervierte nuestra nación, Lucas 23:2. Prohíben pagar impuestos al César y dice que él mismo es el Cristo, el Rey. Así que estaban poniendo al Señor Jesús en contra, ¿verdad?, de las leyes romanas. Así que la función de estos gobernantes, magistrados, agentes del orden, es refrenar el mal, mantener el orden y la ley y ofrecer bienestar al pueblo. Fijaros cómo dice, y para el castigo de los malhechores. Así que en definitiva, estos malhechores se están oponiendo, ¿verdad?, a los mandatos de Dios. Y no robar, ¿verdad? Pedro no está interesado, ¿verdad?, en que estos malhechores están más interesados en que conozcan el Evangelio. Tanto los malhechores como aquellos que están gobernando. Para alabanza de los que hacen el bien. Está más interesado en el buen testimonio de los cristianos. ¿Para qué? Para que cuando haya oportunidad de anunciar el mensaje del Evangelio, lo escuchen. Versículo 15, fijaros, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Así que la voluntad de Dios es que el cristiano haga el bien. Este por qué, fijaros, indica la conclusión de nuestra obediencia. ¿Por qué nos tenemos que someter? Porque es la voluntad de Dios. Al igual que Jesús se sometió a la voluntad del Padre, quiere que los creyentes se sometan a las instituciones que Él ha establecido. Algunos han querido ver en este versículo que la voluntad de Dios es callar o cerrar las bocas de los necios, pero esto es la consecuencia, no es el fin. El fin es que seamos como su Hijo Jesús, quien es el ejemplo definitivo de obediencia. Y vemos los versículos a continuación en el capítulo 2, del 18 al 25, como Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia. Jesús es el ejemplo de obediencia. En los versículos siguientes vemos como Pedro señala esa obediencia perfecta a la que el cristiano está llamado a imitar. Y esto cuesta, pero tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios y por eso el apóstol Pedro puede decir estas cosas. Tenéis un corazón cambiado. Podéis someteros a las autoridades. Podéis hacerlo. El término enmudecer es la misma palabra que utiliza Pablo. No pondrán bozal al buey que trilla. Este es el efecto que produce un buen testimonio. Los adversarios de Cristo quedan mudos y no tienen nada que criticar. Y esto es algo que muchas veces malinterpretamos los cristianos, ¿verdad? Y ponemos muchas veces por encima de cumplir la ley con pretextos. Y una vez me contaron, y también hablando con hermanos, no, es que estoy sintiendo la persecución, mis vecinos me odian, en el trabajo tengo problemas. Ah, hermano, pues cuéntame. Bueno, pues mira, resulta que la reunión
de los vecinos la han puesto los jueves a las 8, claro, y es que yo tengo que ir a la reunión de oración. Ah, ¿sí? Ah, que tienes que ir a la reunión de oración y estás incumpliendo una ley de una comunidad de vecinos. Ah, qué bien. Ah, eso es una buena excusa. No, hermanos, tenemos que hacer mejor las cosas los creyentes que los incrédulos. Y si tenemos que estar como presidentes en una asociación de vecinos porque nos toca, tenemos que cumplir, aunque coincida con un jueves reunión de oración. Esto es muy triste, ¿verdad? Esto es muy triste. Siempre hay que dar un buen testimonio. Siempre hay que dar un buen testimonio. Pero el cristiano estamos llamados a cumplir como los demás. Y si me apuras, bastante mejor que los demás. Porque si hacemos las cosas bien, se hace evidente que los que nos critican son unos ignorantes, son unos insensatos. Y esta palabra insensato que aparece en la Biblia no es solamente falta de conocimiento, sino que se refiere a un rechazo consciente de la verdad. Y como dice un comentarista, dice que no solamente significa ser un insensato, sino que está dando a entender que tiene falta de sanidad mental. Y fijaros, versículo 16 y 17. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Así que los cristianos, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo y somos libres, ¿verdad?, del pecado. Hemos sido liberados de la maldad de la ley, de la condenación, de la ira de Dios, de la esclavitud y el control del mundo, del control de Satanás y de la muerte, pero esa libertad no debe ser un pretexto para la maldad. El cristiano sabe que hay un motivo por el que puede desobedecer las leyes y ese motivo es si te mandan hacer o decir algo en contra de la ley de Dios. Y la suspicacia de muchos cristianos no tiene límites. Por lo que Pedro les avisa que la libertad es para emplearla al servicio de Dios. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Y ¿cuántos hermanos he escuchado decir, no, yo no declaro todo Hacienda? Vamos a ver, están pagando con mis impuestos, están pagando abortos, están haciendo cambio de sexo, ¿verdad? Eso lo hemos oído. No, hermanos, no. El Señor Jesús, ¿os acordáis? Cuando le presentaron la moneda, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Es que el gobierno despilfarra. Mira cómo tienen las calles. Nada. La declaración de Hacienda, ¿verdad? Nos inventamos que tenemos, que dejamos de tener. No. Por eso les tiene que decir, no uséis vuestra libertad como pretexto para la maldad. No utilicéis vuestra libertad para el pretexto de la maldad. Así que el Señor mismo Jesús le dio al César lo que es del César. Por eso Pedro tiene que decirles, no uséis esta libertad de manera mala, con maldad. El cristiano es libre, sí, y no debe de tener ningún temor, ni utilizar la libertad para disimular la maldad. Y somos muy hábiles, ¿verdad? Cuando nos interesa, cogemos la Biblia. Cuando no nos interesa, todos podemos vernos tentados, y tristemente así es, a justificar nuestra libertad para promover nuestra propia causa, dejando de obedecer a las autoridades establecidas por Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Y últimamente, ¿verdad?, con este gobierno. Esto es peor que una dictadura, o esto es una dictadura encubierta, como si una dictadura no hubiera estado puesta por Dios.
La verdadera libertad es la que no perjudica a nadie y obedece sin miedo a las autoridades. La libertad que tenemos es para emplearlas como siervos de Dios, en el versículo 16. Y la palabra siervo significa esclavo, por lo que nosotros debemos emplear nuestra libertad como siervos, como esclavos de Dios. Y un esclavo no solo sirve al dueño directo, sino a todos los que están en la casa. Y por supuesto a los que están por encima de él, sabiendo que es Dios mismo quien les ha colocado en ese lugar. Y lo primero que se espera de un esclavo, fijaros lo que dice el versículo 17, honra. Lo primero que se espera de un esclavo es honra a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y la palabra todos creo que es bastante clara. Y no hace falta explicarla. Pero para que no haya ninguna duda vamos a explicarla. Todos es todos. Todos. Es decir, el cristiano debe mostrar respeto a todos los que Dios ha puesto a su lado y por supuesto a las autoridades que están sobre nosotros. Y la pregunta es, ¿quiénes ha puesto Dios como autoridad? Y la respuesta es toda persona que tiene poder de tomar decisiones y hacer cumplir las reglas tanto en ámbito público como en ámbito privado. Para que lo entendamos, desde la policía hasta un acomodador de cine, si es que existen. Amad a los hermanos y honrad a todos es algo general donde no existe excepción. Hay que hacerlo sí o sí, pero temed a Dios y honrad al rey. Observamos una diferencia. ¿Por qué? Porque primero está Dios, a quien le obedecemos, para poder honrar al rey. Así que, concluyendo, cuando los cristianos se comportan de manera irreprochable, se abstienen de pecados vergonzosos, se someten a las autoridades, son el testimonio más evidente que colabora con el Evangelio y cumple el plan de Dios. Vamos a terminar dando gracias. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Aunque es difícil de obedecer, Padre, tú nos has puesto tu Espíritu Santo para que allane el camino. Señor, sabemos que muchas veces a nuestro alrededor hay dificultades. Tú conoces, Señor, cada una de ellas, pero permite que confiemos en ti y confiemos en tu palabra. Tú dices que a tus hijos los cubres con tus alas, Señor, y sabemos que aunque estemos en dificultades, Señor, pone en nosotros el obedecerte a ti, porque tú nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a mostrar el Evangelio, Señor, y que por medio de nuestro testimonio y por medio de la predicación tú alcances a tus hijos. Señor, te damos gracias en esta mañana y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.